Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Es un gusto poderlos tener acá. Les invito a que se suscriban al canal para poder obtener también las notificaciones al momento de cuando esté subiendo los videos y así no se vayan a perder de absolutamente nada. Asimismo, también pueden dejar algún comentario o alguna sugerencia que ustedes creen que sería bueno implementar, pues a la hora de realizar esto sería muy excelente. Entonces vamos a iniciar utilizando los comandos de modificar para que nos ayuden a poder utilizarlos y aplicarlos directamente, constantemente al momento de llegar a realizar nuestros elementos de modificación, alguna figura, algún dibujo que tengamos. Entonces lo que hago ahora es lo siguiente: voy a llamar el comando PL y le voy a indicar que inicie desde la coordenada de origen, que sería 0, nuevamente PL, enter, 0, 0, enter, y acá lo tengo. Puedo realizar, por ejemplo, acá una distancia, así como lo tengo, le voy a indicar que sea de 25 para que podamos ver. Para que termine misión directamente del comando, puedo presionar la tecla Escape y acá lo tengo. Desde el mouse ubico el scroll y le doy doble clic para que me lleve directamente, por ejemplo, a la línea que creo. En esta línea, pues prácticamente debe de tener los 25 metros que le había indicado anteriormente. Entonces, de esa forma lo puedo ubicar, así como también puedo ubicarlo directamente utilizando el comando ZE, que sería un zoom y una extensión. Entonces vean que acá le di enter y me llevó directamente acá. ¿Cómo lo puedo ubicar también? Si estoy alejado directamente acá, puedo llamar el comando plan. Desde el comando plan le doy enter y nuevamente enter en la primera opción que me está indicando. Y vean que acá lo tengo nuevamente. Entonces son las formas que puedo encontrar mi elemento de ubicación y para que esté ya directamente en el origen, o que pueda ver a qué escala o cuántos son los metros que estoy llegando a dibujar. Entonces este elemento solo me sirvió para ubicar. Entonces voy a crear un polígono, voy a llamar al comando PL y voy a hacer mi polígono, por ejemplo, de esta forma. Ustedes pueden realizar uno similar o igual a esto y le dan acá, me dice close. Entonces voy a dar cerrar y vean que acá lo tengo cerrado. Entonces voy a utilizar el comando mover. Entonces, como lo llamo también desde el teclado, move, y lo selecciono. Me dice seleccionar objeto. Acá puedo seleccionar de dos formas o tres formas puedo seleccionar. Si yo utilizo, por ejemplo, esta parte, vean que se me forma un rectángulo de fondo color verde. Esto me indica que si yo solo selecciono una parte del dibujo, ya se seleccionó. La otra forma es lo siguiente: puedo venir directamente al dibujo que quiero mover y lo selecciono, clic, y ya se selecciona. Eso sería la siguiente opción. Y la tercera opción, pues también puedo realizar un rectángulo, pero a partir de acá. Le doy clic acá y vean que esto sí requiere que esté totalmente dentro del rectángulo para que me pueda seleccionar el objeto. Entonces, tenemos tres formas de seleccionar. Uno sería si yo hago este rectángulo y que sea de color verde, que inicia a partir de derecha a izquierda. Con el simple hecho que seleccione una parte de mi dibujo, me está seleccionando. La siguiente opción es venir e ir directamente sobre el dibujo y seleccionarlo. Y la tercera opción es venir acá y realizar nuevamente un rectángulo, pero debe estar el dibujo totalmente dentro del rectángulo azul. Y vean que acá lo tengo. Entonces, nuevamente voy a llamar el comando de mover. Entonces, selecciono, en este caso, selecciono de esta forma, enter, y me pide que especifique el primer punto. Entonces puedo venir acá y vean que lo puedo desplazar o moverlo donde yo necesito. Nuevamente, comando move de mover, y vean que lo estoy desplazando, lo estoy moviendo donde yo requiera. Entonces, estas son las formas que puedo realizar. Ahora bien, voy a utilizar el comando de copiar. Entonces, ¿cómo lo hago? Lo primero que hago es seleccionar mi archivo o mi documento, mi dibujo que yo requiero directamente acá. Entonces, puedo llamar el comando
CO, que sería copiar, y vean que acá lo tengo seleccionado, le voy a dar enter, me pide un punto base, y vean que acá ya tengo esto y puedo venir acá y darle clic, 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 clic y clic las partes donde yo quiero, las veces que yo requiera para que me realice la copia a partir de esta copia. Entonces voy a eliminar. ¿Cómo puedo eliminar? Tengo esta herramienta de Erase. Lo puedo seleccionar y vean que acá me elimina el objeto o el dibujo que tengo. Le doy enter. Acá se ve hacia el fondo, se logra ver que están algunos elementos seleccionados listos para eliminar. Si yo selecciono y presiono la tecla enter, vean que acá se desaparecieron porque ya fueron eliminados. Entonces lo puedo llamar este comando. También puedo escribir directamente eras. Aquí vean, nuevamente me vuelve a seleccionar y al momento de seleccionar enter se elimina. Entonces serían las opciones, o directamente venir desde el teclado con control X. Puedo también eliminar, o otra de las formas es con la tecla de suprimir. Tengo eliminado todos los elementos que requiero. Entonces, en este caso, lo que requiero es hacer otra copia. Entonces voy a hacer otra copia. Entonces llamo al comando CO de copy. Selecciono mi elemento. Enter. Me pide, por ejemplo, el punto base. Le voy a indicar que sea acá al centro. Acá tengo un subcomando que es array. Entonces desde mi teclado presiono A. Enter. Y vean que acá me pide el número de ítems, o sea, puntos. En este caso le voy a indicar que sean de 15. Y vean que me hace una copia de 15 veces en una sola copia. Entonces también le puedo dar una distancia. En este caso le voy a indicar que sea de 200, por ejemplo. Y también puedo utilizar acá un ángulo si es que yo requiero en algún momento. Entonces, por ejemplo, si yo lo quiero de forma vertical, entonces le voy a indicar con la tecla de tabulador, le voy a indicar que sea de 180 grados y presiono enter. Y vean que acá tengo mis elementos que he solicitado. Voy a guardar misión con la tecla escape. Y vean que acá tengo todas estas copias que yo le pedí con el comando de copia y un subcomando que es array para poder copiar esto. Entonces selecciono porque no los quiero suprimir y tengo eliminado. Entonces de esa forma es como puedo realizar, por ejemplo, copias que yo requiero por un ángulo, que sea por clic o que sean varias veces y con distancia y con ángulo. Ahora bien, voy a utilizar el comando stretch. Este comando stretch lo que hace es lo siguiente. Entonces voy a crear un rectángulo, acá, rec, ahí está, tengo rec, lo selecciono, acá me pregunta cuál sería mi punto específico, voy acá y le voy a indicar que sea de 50 con la tecla de tabulador nuevamente, 50 para que me dé la altura de este rectángulo y ya lo tengo. Entonces lo que me hace, por ejemplo, este stretch, si podemos ver acá, está dividido, una parte color azul y otra que está en color blanco. Entonces lo que me dice, por ejemplo, si yo vengo acá y selecciono esta parte donde está el color verde marcándose, acá me va a poder permitir agrandar o achicar. Es decir, solo esta parte que va acá va a agrandarse o achicarse. Entonces ahorita lo vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces voy a llamar a este comando, lo puedo seleccionar acá o directamente venir acá y escribir stretch. Acá lo tengo, stretch. Vean que acá selecciono esta herramienta y le doy enter. Acá lo tengo, enter, y tengo esta opción. Vean que acá lo que les indicaba me está agrandando o achicando como les indicaba. Vean, si lo dejo acá, ahí está, lo tengo. Esta parte no se movilizó absolutamente nada porque yo seleccioné
esta parte que me dice color azul. Entonces lo mismo pasa. Si yo requiero, por ejemplo, nuevamente, agrandar esta parte que vaya donde está marcado color azul, es la que se va a agrandar. Esta parte que no marqué va a quedar totalmente intacta, o sea, no se va a movilizar. Nuevamente, llamo al comando stretch, enter. Con estas selecciones como debe de ser, vean, marco color verde. Todo lo que está dentro del color verde es lo que se va a achicar o agrandar o maximizar. Enter. Vean nuevamente, selecciono y vean que solo es lo que está en color verde. Se podría modificar. Toda esta parte que estaba acá no cambia, no cambia. Entonces, de esa forma es como lo puedo realizar y lo puedo utilizar directamente este stretch. Entonces, eso lo puedo utilizar en algún momento. Así también puedo utilizar el comando esto de rotar. Si yo necesito rotar mi elemento a una cierta, por ejemplo, a una cierta distancia o quizás en un ángulo, entonces, ¿qué puedo hacer? Es venir, llamar el comando rotate o seleccionarlo de acá, pero es preferible que nos vayamos aprendiendo los comandos RO, rotar. Entonces, selecciono nuevamente mi archivo o mi objeto más bien, dicho, enter, especifico el punto donde quiero rotar, en este caso va a ser acá, y vean que acá puedo ir girando y donde yo lo deja, lo puedo indicar que sea eso. Entonces vean que acá ya lo giré, lo movilicé, le cambié la forma en que está según la rotación. Nuevamente voy a llamar el comando rotate. Tengo esta opción, especifico el punto donde yo lo requiero. Acá me da también otro subcomando que sería copiar. Si yo quiero copiar desde el original y quiero hacer una copia, vean que acá ya tengo dos porque este es el original y esto sería la copia, y la copia le puedo indicar que por ejemplo fuese de esta forma y lo puedo dejar ahí. Entonces de esa forma es como lo puedo utilizar. También voy a indicarle, por ejemplo, si yo requiero de una línea, acá vean, tengo una línea, lo voy a bajar totalmente de esta forma que esté horizontal. Le voy a indicar que sea de 500, por ejemplo, la línea, y que sea, ahí está, tengo esta línea. Entonces lo que requiero es de que este objeto esté con referencia a. Entonces lo que puedo hacer, por ejemplo, puedo copiar este objeto acá o moverlo. Lo voy a mover, move, y puedo venir acá y le puedo indicar que se copie y que lo quiero a partir de acá. Entonces vean, acá yo quiero que este objeto tenga la misma trayectoria o el mismo ángulo que esta línea. ¿Cómo lo realizo? Lo realizo de la siguiente forma. Voy acá, voy a rotar, rotate, enter. Me pide la base donde yo quiero, le indico que está acá. Me pide acá referencia, entonces selecciono R. Me pide el primer punto, le voy a indicar cuál es, me va a ser mi primer punto, va a ser este. Mi siguiente punto, para que yo pueda mover o rotar, sería directamente acá, este segundo. Y vean que si yo vengo directamente acá y llevo a esta parte, tengo directamente rotado este elemento conforme a la línea. Lo mismo puedo realizar con esto. Si yo vengo acá, lo traigo hacia esta parte, vean, lo voy a bajar acá, acá lo tengo, y nuevamente lo que voy a hacer es rotar este elemento. Llamo nuevamente el comando rotar, enter. Me pide que especifique mi primer punto donde quiero inicie la rotación, le indico que es acá. La referencia, selecciono esto de referencia. Me pide nuevamente mi primer punto, en este caso va a ser este punto, y la siguiente va a ser la esquina directamente de este elemento. Entonces selecciono y vean que con eso puedo venir directamente y seleccionar esta línea con referencia a esto. Y vean que acá tengo directamente
este rectángulo rotado conforme a lo que es el ángulo o la trayectoria directamente de la línea. Entonces, de esa forma es como lo puedo realizar. Ahora vamos a utilizar el siguiente comando, que sería el mirror. El mirror lo que nos hace es una copia o un espejo directamente de esta forma. Entonces, vean que si yo quiero utilizar estos elementos, puedo venir acá y llamo el comando mirror, acá mi, mirror, selecciono mi objeto, por ejemplo, vean, enter, me pregunta cuál sería mi primera línea. En este caso le voy a indicar que sea esta, y vean que si yo selecciono esta forma, acá me pide que si yo quiero borrar el anterior, o sea, el original, le voy a indicar que no, y tengo este mirror. Vean, acá lo tengo. Ahora voy a seleccionar nuevamente este mirror. Tengo seleccionado, llamo el comando mirror, enter. Me pregunta que especifico mi primer punto. En este caso vengo acá y vengo acá, selecciono. Si me pregunta nuevamente que si yo quiero borrar, en este caso le voy a indicar que sí. Vean lo que me hace, me elimina el original y únicamente me deja lo que es la copia. Entonces, de esa forma también lo podemos utilizar dependiendo de la forma en donde lo queramos utilizar, lo vayamos utilizando. Entonces, teniendo eso, también tenemos esto de la escala. Esto nos sirve para achicar, agrandar también nuestros elementos. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente: lo puedo seleccionar desde acá o directamente lo llamo desde el comando. Entonces, esto le presiono S, C, que sería scale, escala, enter. Me pregunta, me dice, seleccione objeto. En este caso, selecciona este objeto, le doy enter nuevamente. Luego de eso me dice, especifique el punto. En este caso voy a seleccionar, por ejemplo, esta parte. Entonces me pide, acá me solicita de este tamaño que era el normal que tenía, es 1. Si yo necesito que sea 3, 5 o 10 veces más del tamaño, entonces le doy 15, 10 o 20 dependiendo. Por ejemplo, en este caso lo voy a dejar 25 y vean que esto se hizo más grande de lo que anteriormente era. Entonces, nuevamente, si yo quiero reducir, por ejemplo, esto, nuevamente voy acá al comando scale, escala, me pregunta la base, ¿dónde quiero yo iniciar? Por ejemplo, nuevamente hacia acá. El tamaño, por ejemplo, si yo lo quiero 0.1, entonces lo reducí del tamaño que estaba originalmente, que era de 25, lo reduje a 0.10, que fue el tamaño más pequeñito que le pude dar. O sea, le reduje un 90% del tamaño que tenía anteriormente. Entonces, de esa forma es como lo puedo utilizar. Así también tenemos también acá un comando que es el flight. Este flight lo que nos hace es lo siguiente: tengo este objeto acá y lo que yo requiero, por ejemplo, es que tenga alguna curvatura directamente. Entonces puedo llamar flight. Entonces vean acá, flight, ahí está, tengo acá. Entonces lo que me pide es que yo seleccione, por ejemplo, esta línea, y me pide, por ejemplo, un radio. Le presiono R, radio, y me pide, por ejemplo, acá me está dando un radio de 5, de 2 o de 3, depende cuánto necesite, o según mi elemento lo requiere. Entonces, en este caso le voy a dejarle yo un radio de 7. Veré cómo funciona, 7. Y vean, si yo selecciono la otra parte, lo que me hace es tener un radio, una curvatura directamente acá. Nuevamente, voy con esta parte, llamo el comando flight, ahí está. Selecciono mi primer elemento, me pide el radio, en este caso R, le digo que sería de 7 nuevamente, la siguiente línea, y vean que me va realizando lo que es un radio
Así también, si por ejemplo lo que yo requiero es que no a cada instante lo vaya realizando y que voy a utilizar continuamente esta opción, entonces nuevamente lo que hago es llamar flight, ahí está, selecciono, acá tengo M de multi, entonces selecciono M multi, entonces selecciono esta parte, el radio, ¿cuánto va a ser el de radio? 7 nuevamente, entonces enter y vean que acá selecciono esta parte y si voy para acá y selecciono esta, ya es más fácil, vean acá nuevamente esta y esta porque lo que he configurado que sea multi. Entonces, de esta forma es como lo hago. Vean que acá tengo esta y esta. Ahí está, tengo esta opción. Si vengo acá, vamos a ver esta y esta, ahí está. Tengo esta y esta, pues ya tengo nuevamente igual. Y vean que de esa forma es como me va funcionando directamente esta opción de Flight para ir realizando nuestros dibujos y de esta forma o dejarles algún radio directamente en las esquinas si fuese lo necesario. Entonces vamos a hacer una copia de esto o lo voy a movilizar acá y voy a utilizar nuevamente este comando que será rectangular array, que sería así como anteriormente copiamos acá, pues también lo podemos realizar de esta forma y aquí está directamente el comando. Entonces acá voy a seleccionar el objeto, enter, y vean que acá me da, por ejemplo, las veces que yo requiero, la información que yo necesito en esta, me está realizando 4 columnas y 3 de filas. Entonces, si yo requiero, por ejemplo, 8 y que sean de 5, entonces me va a hacer 8 columnas y en este caso va a ser de 3 en filas. En este caso le voy a indicar que sea 5 filas. Vean que cómo me funciona esto. Me va realizando esta forma. Entonces, acá yo voy a poder modificar y voy a poder cambiar. Entonces, le puedo dar acá close y vean que ya tengo directamente esta información o esta utilidad. Me puede dar también. Entonces, nuevamente tengo estas opciones o puedo realizar un polar y un polar, por ejemplo, puedo venir directamente acá. Vamos a hacer acá. Me voy a acercar un poquito más. Acá tengo esta figura. Acá tengo esta figura. Entonces lo que hago en este caso va a ser copiar, copiar, lo copio, lo voy a llevar hacia acá, lo dejo acá y nuevamente vengo aquí y le voy a indicar que sea un polar. Entonces lo selecciono, vean, lo selecciono. Me pregunta, por ejemplo, la base, le voy a indicar que sea acá y vean que si yo requiero esta, nuevamente me dice que son 6 ítems, o sea, son 6 veces que me está realizando. Yo requiero 8 y le voy a indicar que sea de 2, por ejemplo, vamos a ver. Y vean que acá ya me empezó a realizar de esta forma. Entonces, si yo requiero nuevamente de 3, vemos, y me va realizando, por ejemplo, desde el centro hacia afuera. Entonces, de esa forma es como lo puedo utilizar. Si en algún momento lo requiero, pues lo puedo utilizar. Así también puedo utilizar, por ejemplo, esta herramienta. Voy a crear una polilínea. Acá vean, voy a hacer esto y termino acá, enter. Voy a copiar uno de estos elementos, lo voy a copiar y lo voy a llevar directamente acá. Ya los comandos, pues esta ya la fui mostrando y ya ustedes lo van utilizando poco a poco. Entonces, en este caso, retorno nuevamente acá. Vean que acá tengo esta forma, me dice path right. Entonces me dice seleccione objeto. Voy a seleccionar mi objeto, enter. De ahí me pide la curva que va a llevar, entonces le voy a indicar que sea este alineamiento, esta polilínea, le voy a dar acá y vean que lo que me hizo fue crear, por ejemplo, estos rectángulos conforme a la trayectoria que lleva directamente
esta línea. Entonces, de esa forma es como lo puedo realizar. Acá también le puedo indicar, por ejemplo, el tamaño, la cantidad que requiero y todo eso pues lo vamos utilizando según el requerimiento de cada uno de estos. Entonces le puedo dar acá cross right y pues ya tengo esta forma. Entonces, de esa forma es como lo puedo realizar. Ahora bien, puedo utilizar también algún elemento que yo necesita. Por ejemplo, en este caso quiero descomponer, por ejemplo, esta figura. Puedo venir acá. Acá tengo lo que es explode. Entonces, o llamarlo, también lo puedo llamar. Acá tengo explode. Explode. Aquí está, lo tengo explode. Y acá lo puedo seleccionar. Y vean que esto es solo un elemento. Si yo le doy enter, y vean que acá ya me dejó segmento por segmento. Es de esta forma como me va realizando eso. Entonces, lo que me hace, por ejemplo, es descomponer o dividir cada uno de los segmentos. Nuevamente acá, retorno acá y le doy explode y me va a dividir este elemento en segmentos. Ahí está, lo tengo acá. Está por segmentos y la forma para poder unificar esto pues sería prácticamente el comando join, enter y vean que lo selecciono y ya tengo nuevamente la figura como yo requiera. Entonces también tengo este comando que sería el offset. Este offset lo que nos hace es desplazar, por ejemplo, nuestros elementos de una línea, de un polígono, de lo que nosotros requerimos. Entonces, en este caso, voy a llamarlo acá, offset. Acá lo tengo, offset. Vean que acá me pide que está a 6 metros, entonces puedo indicarle y le digo que me parece bien. Enter, selecciono el objeto, vean. Nuevamente, selecciono, ya, ahí está. Y desde esta forma es como yo lo hago. Y vean que me fue realizando el offset hacia adentro de esta figura. Ahora si yo requiero que esté hacia afuera de la figura, también lo puedo realizar. Vean, voy a hacer una copia acá. Copiar esto. Copy. C o copiar. Desde este esquinero voy para acá. Le doy copia. Y puedo venir nuevamente acá e indicarle offset. En este caso voy a llamarlo desde acá, desde el comando. Offset. Me dice que sería de 6. Acá le puedo también cambiar, por ejemplo, si fuese de 5 metros. Esta la tengo. Me pide que seleccione. Selecciono. Indicar que sea acá. Dan clic acá. Y nuevamente clic. Clic. Selecciono. Y estoy yendo hacia afuera del elemento. Entonces clic. Selecciono y clic hacia afuera y tengo directamente este elemento. Estos elementos los fui creando a partir del offset hacia afuera del elemento o de la figura. Y este también lo realicé a partir de esta figura que fue un offset hacia adentro para que se realizara esta figura. Entonces de esa forma es como puedo utilizar el offset. Entonces otra más que podemos utilizar acá. El siguiente comando que voy a utilizar se denomina trim y también tiene una más que es el extend. Entonces lo que hago acá, voy a llamar el comando L, voy a crear unas líneas de esta forma. Y también voy a crear otras que estén atravesadas y vean de esta forma y una más. Entonces, por ejemplo, acá voy a utilizar el trim, entonces voy a llamarlo desde la barra de comando escribiendo tr. Con esto me pide que seleccione, por ejemplo, los elementos, los segmentos que yo quiero cortar y vean que si por ejemplo selecciono esta y esta se va cortando porque tiene un límite. Entonces vean acá lo puedo seleccionar, eliminar
seleccionar todos y los puedo ir eliminando. De esta forma es como puedo utilizar directamente el trim para poder cortar, como también puedo utilizar de la forma que sería extender. En este caso voy a llamar el comando L, voy a crear una figura como tal, de esta forma, acá, y finalizo acá. Entonces, por ejemplo, si yo lo que necesito es de que necesito que estas líneas estén extendidas o lo puedo extender, puedo llamar el comando extend x ex y extend. Entonces vean acá lo que me hace al momento de seleccionar una parte, esta me selecciona rápidamente y va extendiéndose la línea y tiene como límite de llegar como punto final al otro extremo de la línea, y de esta forma vean es como lo puedo ir utilizando. Entonces para esta forma pues, lo puedo utilizar, lo puedo ir realizando y según lo que yo necesito, lo que yo requiero, pues lo voy a utilizar. Entonces de esa forma es como lo utilizo. Ahora bien, lo que vamos a realizar, por ejemplo, va a ser utilizar el hatch. Entonces vean que acá tenemos este hatch, acá lo tenemos, tengo aquí hatch. Si yo lo que requiero en algún momento es poder establecer un sólido directamente desde estos dibujos que tengo acá, vean que si yo vengo acá, esto le llamamos un hatch, vean acá, acá, acá. Entonces lo que me va creando son estos hatch o son estas sombras dentro de los elementos. Al momento de seleccionarlo, vean aquí, y me va creando directamente este hatch, pero también puedo utilizarlo según mi requerimiento de lo que yo requiero. Necesito poder demostrar, por ejemplo, si estoy trabajando en construcción, obviamente voy a utilizar tal vez algún otro hatch. También podemos llamarlo directamente desde el comando. Está acá, hatch, enter, y vean que obtengo la misma. Entonces puedo buscar acá directamente qué opciones tengo. Vean que aquí tengo muchas opciones. Entonces puedo requerir buscar uno directamente. Por ejemplo, este grass. Puedo venir acá y vean que si lo que quiero es representar quizás algún tipo de cultivo, algún tipo de engramillado, pues lo puedo realizar también a partir de esto. Entonces lo podemos indicar acá. También le podemos cambiar, por ejemplo, la escala si es que no se logra ver o que no sea tan notorio. Entonces podemos venir directamente en este apartado, lo seleccionamos y directamente acá a APR, a las propiedades. Este tiene una escala de 1. Entonces, por ejemplo, yo requiero que sea de 5, una escala de 5. Vean que acá quizás se ve más grande y se ve mucho mejor. Va a depender muchísimo de dónde lo requiero. De esa misma forma podemos utilizar algunos otros elementos que están directamente dentro del hatch. Acá tenemos, si queremos por ejemplo este tipo, venimos acá y lo seleccionamos y vean que acá me va a dar las opciones que yo requiero o lo que necesito según va a ser lo que voy a representar o lo que yo requiero. Entonces nuevamente comando hatch aquí, y por ejemplo necesito quizás algunas líneas inclinadas, por ejemplo así como esta, pues puedo venir acá y vean que acá le estoy indicando acá, pero como desindicado. Si precisamente esto, vamos a ver, yo creo que me equivoqué, sí, aquí está mal. Entonces vean que estas líneas al final no se logran notar. Entonces lo que hago, seleccionar nuevamente, ir a las propiedades de este elemento, puedo ingresar acá, le puedo dar una escala que sea de 7, vamos a probar, y vean que aquí me queda mucho mejor. Si yo quiero que las líneas sean un poquito más separadas, pues le voy a indicar que sea de 10, y vean que acá me va modificando. Entonces de esa forma es como podemos realizar, podemos utilizar directamente nuestros elementos, nuestra modificación, llegar a utilizar un hatch. De esa forma es como lo utilizamos y lo realizamos acá en el Civil. Entonces,
queda para ustedes nuevamente este video para que vayan practicando, vayan utilizando estas herramientas y vamos creciendo en conocimiento. Entonces les invito a que también puedan suscribirse al canal y darle un me gusta. Y ya estamos nuevamente con otro video. Saludos.